Hola Miguel, ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien. Buena introducción, ¿eh? Bueno, añada. No, Usted siempre tiene una visión. Lo último tiene que ver con el manejo de los recursos. Lo de los la gerentes- tarjeta alimentar. Los gerentes de la pobreza necesitan la plata para manejar ellos el control de la clientela. De ninguna manera les conviene una tarjeta y un... Bueno, que va a porque la tener una tarjeta no la manejan, porque directamente va al consumo. Bueno, está bien la crítica desde el punto de vista de lo que quieren ellos. Bueno, pero Está mal porque Pero, es mucho más transparente la tarjeta. sin duda, pero digo, Están criticando eso. ¿no le llama la atención? A ver, resumiendo A mí un no poco, me... ¿no le llama la atención? No, yo sí que no llama la atención. No A me mí tampoco. sorprende pero nada. que haya un subsecretario que no quiere... Puerta contigua con el determinada- presidente. ¿Cómo? Puerta contigua con el presidente. Integra una de las organizaciones sociales más beneficiadas por el gobierno de bueno, Mauricio Macri y por este gobierno, que es Fernando el Navarro. Movimiento Evita. Claro. Exactamente. No, pero digo, usted piensa, un subsecretario que le dicen que renuncia y no renuncia, que no está de acuerdo con las Ese tarifas. es otro tema. Se queda Ese es otro tema. un funcionario de desarrollo social que critica una medida del gobierno. ese Es raro. Ese es otro tema. A veces en el ajedrez no hay que mover alguna pieza porque te hacen jaque. ¿Mm? Guzmán no debería haber hecho ese desplazamiento sin haber hablado previamente. Porque le pasa el peor escenario. Queda descolocado, debilitado, porque no puede. En política a veces hay que hacer lo que se puede. Y después hay que mirar, porque la política económica tiene un solo objetivo y es una política dirigida al escenario del conurbano bonaerense. No hay ni siquiera política económica federal. Hay un solo objetivo que es ver qué pasa en la tercera sección electoral y fundamentalmente en el espacio duro del conurbano, donde vive la mitad de la población argentina. Sí. Y ahí está dirigida la mirada de la vicepresidenta, que sabe, que intuye, que cree firmemente que Macri con el ajuste tarifario fue una de las causales de la derrota. Y por lo tanto ella no quiere llevar la tarifa a 2 dígitos porque sabe que tarifas en 2 dígitos, pérdida de empleo, cuarentena interminable, Inflación. falta de vacunas, es un cóctel muy peligroso para el oficialismo. Sí. Que hoy además se traduce en algunos números de los encuestadores con toda la relatividad que tienen las encuestas argentinas. Sí. Ahora, Pichetto, también todo eso que usted está mencionando es más inflación o puede ser más Pero inflación. sin duda, bueno, eso vendrá después. El tema es qué pasa en el mes de noviembre, seguramente. Ujú. Eso lógicamente. Uno en economía puede hacer lo que quiera. Sí. Lo que no se puede evitar son los efectos y las consecuencias. Ujú. Si además el gobierno va a emitir, va a tener gasto expansivo, porque seguramente va a tener que atender la cuarentena interminable, porque esto recién empezó. Ahora son 3 semanas. Yo la verdad, a mí me sorprende que los políticos que hoy gobiernan la Argentina y también gobiernos autónomos, provincias, no hayan visto lo que pasó en Madrid. Díaz Ayuso ganó con Sí. el voto de los comerciantes, Sí. de los restaurantes, de los hoteleros, de los taberneros, de los que tenían pizzerías, porque mantuvo abierto Madrid, la cultura, la gente de la cultura podía trabajar, y porque mantuvo abierto Madrid, ganó las elecciones contundentemente y derrotó a la izquierda y a todas las restricciones del gobierno de Sánchez. Con otro dato que los epidemiólogos no dicen, que el número en términos porcentuales en Madrid y en el resto de España fue muy similar, Ahora, le hago una pregunta. Contagios, Usted- dice usted. de contagios y de decesos. Quiero volverse a una frase que dijo recién: el objetivo del gobierno es el conurbano bonaerense. Y tiene que ver con cosas de lo que pasa ahí. La inflación, el desempleo, el tema de las tarifas. El tema Colombia, que mucha gente no sabe y no sigue al detalle, ¿le preocupa? ¿Le parece que algunas de las cosas que pasan en Colombia a partir de un paquete duro en términos tributarios se puedan replicar en descontento aquí de la gente? Bueno, en la medida de que haya contención como hubo el año pasado, en donde hubo una fuerte emisión monetaria y mucho gasto aplicado a lo social, muchos planes, mucho IFE, mucho APP, que eran en ayuda a las empresas,
indudablemente ese escenario se puede contener. Hay un trasfondo de enojo en los sectores que trabajan. Cuando uno habla con un comerciante, con un gastronómico, con una pizzería, está volando esa gente. La obligan a cerrar prácticamente al mediodía. Parece que el virus contagia desde las 8 de la noche hasta las 12, 1. Un verdadero disparate. A ver, esa gente se está fundiendo. Hay cientos de miles de comercios en distintos lugares del país que se están fundiendo. Acá también, en esta ciudad también. Sí, claro. Sí, aparte hay encuestas que están diciendo que a diferencia de lo que pasaba tradicionalmente en la Argentina, cuando a alguien le preguntaban, y una de Management and Fit reciente, que a alguien le preguntaban, ¿cómo va? Y me va mal. ¿Y cómo quiere que le vaya? No, me va a ir mejor. Parece que ahora el 60% de la gente dice que las expectativas que el año que viene le puede ir peor. Sí, bueno, hay una sensación de pesimismo, de angustia. Digamos, a ver, parecería que se va a repetir un escenario que ya vivimos, en donde la única respuesta que el Estado tiene ante la falta de vacunas es la respuesta medieval. Medieval, cuarentena, restricciones, limitaciones a la circulación, a la libertad, violando la Constitución y también la ley, porque, a ver, ¿por qué me obligan a mí a hacer toque de queda a las 7 de la tarde? A ver, 8 de la tarde, ¿por qué? A ver, ¿a dónde está la declaración del estado de emergencia, del estado de sitio o de la excepcionalidad del toque de queda? Bueno, pero ahora va, a ver, ahora va, ya llegó a través del Senado el proyecto para ver si a través del Congreso se unifican los criterios. En el Senado seguramente ese proyecto de ley va a salir, el escenario de la discusión política más fuerte va a ser la Cámara de Diputados, donde yo no creo que la oposición violente, digamos, el Estado de Derecho. Ninguna emergencia, aún la sanitaria, que es trascendente, puede violar libertades, garantías, derechos que son propios de la Constitución. Para dejarlos hay que dejarlos de lado por un tiempo muy limitado, basado en una excepcionalidad que el Congreso tiene que votar. Por lo tanto, bueno, hasta acá funcionó la buena fe, la tolerancia, el aguante de la gente, pero bueno, me parece que eso como política, la política del cierre, quédate en casa, será feliz, vení mañana, total, hacemos gimnasia, qué sé yo, todas esas pavadas emocionales malvineras de la Argentina. La AFA haciendo un partido que le ganaba al virus, en fin, no quiero seguir hablando porque... Ahora, Pichetto, le quiero preguntar, quiero irme un poquito a la oposición. Y en estos días, hoy concretamente, se supo que Macri se vacunó en Estados Unidos. ¿Qué le parece ese hecho? A mí no me parece nada negativo. Es un hombre que viaja, ha tenido que viajar por obligaciones que tiene en la FIFA, ha tenido que ir a Suiza, se vacunó con la vacuna Johnson, que es un dato muy interesante, está aquí presentada en la ANMAT en Buenos Aires. Bueno, hace 6 meses que la ANMAT está estudiando, cuando tuvo realmente una respuesta muy rápida y efectiva con la vacuna rusa, con la china, y la Johnson, que es una vacuna que tiene indudablemente, desde el punto de vista de la respuesta, una sola dosis, y parecería que en Estados Unidos funciona muy bien sobre la base de la experiencia. Acá no la aprobaron, hace 6 meses que está presentada la aprobación de la Johnson. Sí. Y bueno, y después Ahora, yo le pregunto, nadie contó bien. ¿qué cosa? Nadie explicó bien. ¿Qué no explicaron bien? Y el periodismo tampoco preguntó mucho. No, bueno, échenos toda la culpa que tenemos. No, yo digo que nadie preguntó mucho o no preguntó demasiado. ¿Qué pasó con Ginés González García y Pfizer? ¿Por qué no se compró 20 millones de dosis de Pfizer? Sobre eso. Preguntar se preguntó, Bueno, me parece que se requiere que el jefe de gabinete vaya al Congreso. Me parece que eso es una respuesta que tiene que ver con un tema profundamente humano que le hubiera permitido a Fernández, al presidente Fernández, que ahora viajó a buscar oxígeno, a tratar de oxigenar un poco y de buscar aire, como dijeron ustedes,
pero le hubiera permitido colocarse en un rol de estadista con 30 millones o 40 millones de vacunas Pfizer en la Argentina, en el mes de diciembre y enero. ¿Sabe qué potencia tendría hoy el gobierno de Alberto Fernández habiendo puesto 40 millones de dosis de Pfizer? Pero bueno, Felipe Solá, que es intuitivo para siempre escaparse del conflicto, un hombre con experiencia e inteligencia. Le preguntaron hoy de Venezuela y no contestó. No, él dijo, tenemos un problema. Sí. Y le preguntan, ¿cuál es el problema? AstraZeneca. Sí. Muy interesante. AstraZeneca no trajo una vacuna a la Argentina. Una. Propia no, del fondo COVAX. Han sido por el sistema COVAX. Claro. En donde hemos comprado el mínimo, cuando podíamos haber comprado el máximo. Sí. Esto es otro hecho sugestivo. Bueno, otro hecho es que tuvimos un laboratorio que hacía testeos en Ezeiza, que no se saben si los testeos eran buenos. Eso es un papelón. Papelón. Si servía o no servían, y si la cepa que ahora se descubrió y la eso sudafricana es grave. no entró por ahí. Eduardo, eso es grave. Porque además, si venía una persona con el coronavirus, entraba libremente, porque es de una gravedad extraordinaria. Y aparecen algunos personajes. ¿Un ex juez puede ser? No, aparece que una persona que estuvo vinculado al gobierno de Scioli, que dirigió una empresa del Estado provincial. Como uno de los principales. Estoy hablando sobre la información. No, está claro, está claro. No voy a dar el nombre por una cuestión de prudencia, pero bueno, lo raro es que dos monotributistas, en fin. Todo raro. Es todo raro eso. Duraban 5 minutos, 3 minutos. Quieto, Eduardo, ustedes hablaban del proyecto de ley que fue enviado al Congreso para que el gobierno nacional, el presidente, pueda, disponer, entre otras cosas, el cese de las clases presenciales. Muy enfocado, parece todo, después del fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde el gobierno reaccionó en contra muy claramente, ahora aparece este proyecto. ¿Esto es anti-Horacio Rodríguez Larreta, claramente? No, yo creo que este proyecto tiende a convalidar futuras acciones con un componente discrecional, o sea, para cerrar actividades, para congelar el tiempo necesario para que nada se mueva. Tampoco la política opositora se puede mover. Pueden hacer política únicamente desde el oficialismo, como vimos en Ensenada. Yo tenía previsto una actividad en Florencio Varela, algo parecido a lo que había hecho con Joaquín de la Torre en San Miguel, un encuentro importante. En la tercera sección electoral tuvimos que paralizar todo. No se pueden hacer reuniones de más de 10 personas. Ahora, el gobierno puede reunir 200, pero bueno, es indudable que el que tiene el poder puede hacer... No, yo lo que le quería preguntar, usted respecto de la ley de los poderes y de las delegaciones de facultad del presidente, yo lo que digo es, el presidente ya vino gobernando la emergencia por decreto. Con decreto y por excepción. Por decreto. Bueno, ya al final no le estaba dando resultados, claramente. Tuvo hasta un fallo de la Corte en contra. Digo, si no puede sacar la ley, ¿cómo se gobierna la emergencia? Digo, ¿no le da la sensación que es un presidente un poco débil? A ver, si vamos a hacer lo mismo que hicimos el año pasado, el resultado va a ser exactamente el mismo. Más pobreza, más desempleo, más inflación, más emisión, todas las taras que vimos el año pasado. La respuesta a tu pregunta, Eduardo, es más vacunas, más testeos. No hay vacunas. Ni más testeo tampoco. Hay una tendencia a mejorar. Pichetto, en los últimos 5 días se vacunaron 138.000 personas. Bueno, parecería que la semana próxima están entrando vacunas Sputnik. Bueno, vamos a ver. Lo que yo digo es que esta gestión que está haciendo en Europa me parece trascendente en la reunión con Macron, porque tiene que ver con la deuda del Club de París. Esa es una reunión importante. El diálogo con el Papa sería importante también para ver si Pfizer nos vende las vacunas. Brasil acaba de comprar 100 millones de vacunas. Y bueno, y también que le hable a Biden, que es católico, y que también a lo mejor Johnson, después que le habilite el ANMAT, que esperemos que no tarde mucho, señores del ANMAT, que son profesionalmente muy buenos. El ANMAT es un organismo técnico realmente muy eficiente. Ahora, no sé qué está pasando con este tema. Uno no quiere creer en las brujas, pero a veces
las hay. Una vacuna que tiene indudablemente un prestigio, que da una sola dosis, que se fabrica y se produce en Estados Unidos, no se puede vender en la Argentina. Ahora, pero usted lo que dice es, yo lo no que sabemos digo lo de Pfizer, no se aprueba la de Johnson & Johnson. Felipe Solá habla de que el problema es AstraZeneca. Acá la clave sería que hablara Ginés González García, ¿no? La clave sería que el señor AstraZeneca aparezca en el escenario y no que haga un Twitter muy limitado diciendo que él no ha cobrado. Digamos, ¿quién ha cobrado? Digamos, este modelo de 22 millones de dosis que debían ingresar vía México no ingresaron. Bueno, ¿cuál es el tiempo de ingreso? ¿Qué pasó en México? ¿Faltaba algún componente? No vengan con el cuento de que no se hacía el frasquito y la tapita porque no es creíble. Creo que México las utilizó para México. Creo que si faltaba un componente los americanos no se lo dieron, con lo cual es una operación fallida. Si la apuesta fue esta operación que iba a llenarnos de vacunas, fue fallida. Y te voy a decir algo más. La vicepresidenta, que todavía sigue teniendo cierta intuición, ella lo que vio es que no había vacunas. Que en diciembre y en enero no había vacunas. Por lo tanto, movilizó la gestión con Rusia. Habló por teléfono, llamó al embajador en el Senado, se reunió y habló directamente con Putin y movilizó la compra de vacunas rusas, que al momento que se hizo no tenía todavía la ratificación científica de garantía. Sí. Fue una apuesta, pero le cubrió un agujero negro al gobierno. Se hubiera quedado sin vacunas mucho tiempo, peligrosamente mucho tiempo. Y hoy el resultado también es muy magro en términos de porcentual de cuántos están vacunados con 2 dosis. No llega... No, con 2 dosis es nada. Con una y 2 dosis. 2%. 2.3%. El gobierno, los funcionarios del gobierno, lo dijo Matías Culfas el otro día, que la Argentina está entre los 20 primeros, contando primeras y segundas dosis, con mayor índice de vacunación. Sí. Yo me tomé el trabajo de hacer un cálculo. A la Argentina está cerca del puesto 60, no entre los 20 primeros. Bueno, 2 dosis, 2.3. Sí. La Argentina ha comprado cerca de 50 millones de dosis de vacunas. Ha entrado aproximadamente... 12 millones. La estadística hoy son 11 millones, sí, cerca de 12. Sí. Dígame... Hay, indudablemente, sin entrar en la confidencialidad de los contratos, porque no debo hacerlo, lo que se verifica a la luz de la opinión pública, ya, porque... es un notorio incumplimiento y un gran atraso. Dígame, el tema de la postergación de las PASO, ¿significa algo o es significa violar, poca cosa? Significa violar reglas electorales cuando en otros países... Bueno, pero se supone que sale por un acuerdo. Bueno, sí, está bien. Yo hubiera querido ver qué pasaba si Macri postergaba en agosto las primarias a... Está bien que hay un fundamento, que es otra situación. No es grave en la medida que se hagan en septiembre. ¿Usted cree que pueden no hacerse? Bueno, en este escenario basta que salga una corriente de opinión, 3 o 4 especialistas a decir que viene la tercera ola y que va a haber multiplicidad de contagios en las colas, que el personal judicial que no esté vacunado no puede haber comillas. La Argentina es poco... A ver, yo no creo que ocurra, debería no ocurrir, ¿no? Pero la verdad que al gobierno, en términos del escenario electoral, un escenario de corto plazo no le conviene para nada, le conviene llevar todo a noviembre. Pero bueno, esperemos que cumplan el compromiso de septiembre. Dale, Dani. No, la pregunta es si para el oficialismo se reduce en vacuna mata inflación, digo, esto de... postergar las elecciones para que se consigan las vacunas y pueda ceder en algo el mal momento que se ve en materia inflacionaria. Bueno, por supuesto que el tema de la vacuna es importante, porque eso permite también reabrir la actividad económica. Digamos, la vacuna tiene que ver con la vuelta a la actividad económica, productiva, al trabajo, a que la construcción pueda trabajar. Hoy está limitada también la construcción, acá en la ciudad, por ejemplo, hasta determinados metros. Sí. En la provincia por ahora se mantiene la apertura, pero digamos, eso está en riesgo. O hay parálisis en las inversiones,
o los comercios cierran, en fin. Díaz Ayuso, repito, ganó por mantener abierto y enfrentó el virus con cuidado, con testeos y con vacunas. Ahora, con un elemento adicional solamente, anunció baja de impuestos. Baja de impuestos y enfrente estaba Podemos y toda la fuerza de izquierda. Bueno, vamos a pensar bien y vamos a pensar que hay elecciones en septiembre y hay elecciones en noviembre, primarias y generales. Yo pienso bien. Yo también pienso bien. Le pregunto un escenario. Creo que los eventos en la Argentina son bastante impredecibles. Y que una campaña de aumento de virus te la hace cualquiera. Está bien, pero vamos a suponer que en el margen de lo que pasa se vota como en otros países que se ha votado en el medio de todo esto. Ecuador acaba de votar, Perú va a la segunda vuelta. Ahora. Chile también. A ver, Chile vota también, todos votan. Usted armó con Joaquín de la Torre y con otra gente más una corriente. Yo lo veo como un posible candidato de Juntos por el Cambio a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué me dice? Todavía no está definido y me parece importante abordar el debate. Juntos por el Cambio tiene un debate pendiente, que es el de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué construcción se hace? Y para mí tiene que haber un análisis político muy claro. Tiene que estar el PRO, tiene que estar la coalición cívica, tiene que estar el radicalismo y tiene que estar el peronismo republicano. Cualquier otra visión es una visión que achica y que resta. Y yo personalmente no creo en la tercera opción. Yo creo que la Argentina está hoy parada claramente en un escenario de dos grandes coaliciones, una de centro-izquierda y otra de centro-derecha. Yo creo que Juntos por el Cambio expresa lo segundo que dije. Pero usted cree, a ver, yo le pregunto como conjetura, ¿usted cree que esa construcción favorece más que si el peronismo va por afuera y no dentro? ¿Peronismo de la tercera vía? Sí, por ejemplo. Yo creo que los resultados de la tercera vía no han sido alentadores. En términos porcentuales han sido elecciones muy frágiles. No, pero después recuerde hay que ver 2013 y 2017. Alternativas por afuera y el peronismo tuvo dificultades. Ya sé, también lo tuvo el peronismo en la elección del 2017, ¿sí? Pero bueno, para contestar esto habría que hacer un análisis mucho más fino en términos de a quién le saca o... Sí, no, bueno. Igual no me contestó lo que le pregunté. Eduardo, no me contestó lo de la candidatura, si se ve como un posible candidato en la provincia de Buenos Aires. No me lo contestó. Yo estoy dispuesto a construir, a trabajar y a discutir el espacio de peronismo republicano dentro de la coalición. Y he dado testimonio durante todo este tiempo, que no estoy retirado ni jubilado, tampoco me jubilé. Tengo un problema, si me jubilo me deprimo, tengo una tara psicológica, no pienso jubilarme. Igual no es el único. Porque además hay otro estatus cuando uno se jubila. Yo no pienso jubilarme. La provincia de Buenos Aires tiene dos formas, está cortada por algo en este momento, la soja que llega a $600 la tonelada, bueno, son los datos, se aprovecha, y lo otro es la tercera sección electoral de la cual usted habló hace un rato. Alentadores, eso también... digamos, el escenario mundial estima que después de la pospandemia va a haber un rebote y el mundo va a crecer. Los que estén vacunados. Sí. Y Argentina es de los países que tiene más dificultades para producir ese crecimiento. De todas maneras, siempre tiene, digamos, algunas cosas favorables, las que usted mencionó recién, el precio de la soja, del trigo, del maíz, me parece que son indicadores interesantes. Y hay que cuidar ese sector agroindustrial que exporta en la Argentina. Me parece que es vital, fundamental. Por eso digo que la economía es una economía mirada hacia adentro del conurbano. Tiene que tener una mirada mucho más integral, una política económica que esté dirigida a una construcción federal, economías regionales, exportadoras, las provincias productivas. Todavía está pendiente la votación de las leyes de biodiesel, que es un debate de las provincias muy fuerte. Creo que iban por una prórroga, lo dijo, Pichetto, ¿no? La vicepresidenta está mirando la tercera sección electoral, La Matanza concretamente, ¿no? Porque ella sabe perfectamente lo que implica perder esa elección. Y lo hace desde el realismo. Los efectos tampoco importan demasiado, lo que importa es ganar o perder. Esta es la mirada que tiene. Y desde el punto de vista político sabe que está frente a una batalla que es fundamental. Bueno, ustedes también tienen la mirada de ganar o perder. Pero por supuesto, lo que pasa es que el desafío mayor lo tiene siempre el que gobierna, porque eso marca una tendencia rumbo al 2023.
a la oposición le basta con ser competitivo. Si gana, mucho mejor. Yo creo que se puede ganar. Creo que hoy el escenario del oficialismo es de mucha adversidad. Pichetto, gracias.